Elías y los profetas de Baal, 450 profetas reunidos en el monte Carmelo. Era un desafío, era un combate, una guerra espiritual a la cual tenía que librar en esos tiempos. Israel estaba dado a la idolatría. Hoy como el mundo está centrado mucho en la idolatría, y la idolatría ha enorgullecido ya lo que es cauterizado el corazón del hombre para no creer a la verdad. Israel, que siempre había adorado al Dios vivo y que en muchas oportunidades se había apartado, y que por la misericordia de Dios, el Señor lo había traído nuevamente a poder reconocerle y que sus pecados sean perdonados. Pero estamos viendo a un Israel apartado por un rey idólatra, brujo, que había inclinado a la nación al mal. De verdad, un rey, un presidente hace la diferencia en una nación. Por eso la Biblia dice que cuando el rey, el presidente, el líder es justo, toda la nación está en paz. Pero cuando vemos en estos tiempos tantos reyes, líderes, presidentes malvados, vemos el estado de las naciones, que cada vez más precario y que tienden cada vez más no solamente a la pobreza, porque donde quiera que hay idolatría y hay brujería, ahí vemos pobreza, miseria y escasez. Y es el caso de África, y vemos muchas naciones de África sumergidas tan profundamente en la miseria extrema. Y es a causa de que la brujería trae la maldad y la maldición. Israel estaba desviado del Creador, su corazón claudicaba entre dioses. No podemos adorar a dos dioses, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No puede haber en nuestro corazón dos aguas, un agua limpia y un agua totalmente turbia, sucia. Tiene que haber un solo agua, y es el agua de la palabra de Dios. El Señor dice que todos aquellos que le reciban, de su interior brotará un río de agua viva. Y ese es el tal río que quiere brotar de las personas que son sinceras y se apartan de la brujería, se apartan de la idolatría, se apartan de la cultura, la tradición, la costumbre, y se vuelven al todopoderoso Dios. El profeta Elías era un profeta que venía de la región de Tisbe, de una ciudad, un pueblo llamado Tisbe. Él era tisbita, y este hombre apareció de la nada, hablándole a este rey, el rey Acab, de que no iba a llover durante 3 años y medio por su palabra, porque era lo que Dios le había dicho. Y luego de pasar el tiempo, de verdad se cumplió lo que este profeta había hablado. Esto generó una gran persecución, y esta persecución lo llevó a él a esconderse en un lugar llamado el Querit, al lado de un arroyo, una cueva, y al lado estaba un arroyo llamado el Querit. Este riachuelo se secó, pero antes de secarse, Dios, que tiene el poder sobre toda la creación, ordenaba a unos cuervos que le llevaran carne y le llevaran pan. Y el hombre se alimentaba de la carne y el pan y bebía del arroyo. Pero luego que el arroyo se secó, él tuvo que ir hacia otra región que Dios le indicó, porque el hombre estaba direccionado por el Espíritu Santo. Pero llegó a la casa de una viuda, a un lugar donde había una mujer viuda que vivía con su único hijo y no tenía más comida. Era un tiempo de escasez, era un tiempo de hambre, era un tiempo demasiado difícil, porque donde quiera que hay sequía, donde quiera que están los cielos cerrados, donde quiera que está el terreno duro y árido, hay escasez. Pero Elías caminaba bajo la palabra de Dios, y él buscaba que Dios fuera honrado, porque uno tiene que buscar que Dios sea honrado. Y él llegó, y lo que le dijo fue a la viuda de que le diera pan a él primero, pero la viuda dijo: solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y solamente lo que pensaba era recoger estos leños para hacer una fogata, hacer la torta y comérmela conmigo, y de ahí no tenemos más nada. Pero Dios ha dado la palabra que la harina ni el aceite va a escasear. Y la mujer obedeció y le dio una torta primero a Elías, y le dio también lo que fue
podemos ver que le dio esa torta, luego le dio a su hijo, comió ella, y lo más impactante es que durante más de 2 años y medio, esta mujer y su hijo y el profeta se alimentaron con ese puñado de harina y con ese poco aceite. Quiere decir que la harina ni el aceite menguó, sino que siempre hubo multiplicación. Si en verdad tú tienes al Creador en tu corazón, habrá multiplicación. Israel está viviendo un momento demasiado difícil porque ya eran casi 3 años y medio que no llovía en la tierra. Imagínate la escasez tan terrible que esto había traído a la nación. Esta escasez no era nada fácil, era algo difícil en la vida, en los hogares, en las casas. Pero ahora Elías va hasta este monte, el Monte Carmelo, a enfrentar a estos profetas. Y él va decidido a poder tener una confrontación con ellos. Pero en esta confrontación podemos ver que acá reunió a sus 450 profetas. Aquí solamente estaban los 400 profetas de Baal. Baal es el dios de las moscas. Baal es le decían el Señor. Y Baal era un dios al cual adoraban y que ellos veneraban porque decían que tenía el poder sobre muchas cosas y que era el quien lo gobernaba. Y estos profetas estaban acostumbrados a invocar esta presencia. Y cuando ellos invocaban esta presencia oscura y tenebrosa, evidentemente se evidenciaba y las personas eran tomadas por estos espíritus. Es como cuando usted puede ver este tipo de cultos que hacen a los espíritus, a los demonios, que la gente abre su cuerpo y los demonios toman sus cuerpos y luego la gente se cortan las manos, se cortan la lengua, se cortan el pecho, pero es porque están poseídos por los demonios. Hoy en día la posesión es algo tan real y es algo tan común ver hoy tantas personas endemoniadas, pero es porque los demonios en estos últimos tiempos han aumentado su actividad y hay muchas puertas abiertas en las cuales las personas abren para que los demonios tomen sus cuerpos. Estos profetas estaban dedicados a la maldad, a la oscuridad. Estaban dedicados a hacer sacrificios, quizás hasta sacrificios humanos a este demonio. Hacían todo tipo de sacrificios solamente para atraer la presencia de los demonios. Y esto hace muchos grupos. Entre más sacrificio, entre más búsqueda tengan del poder de los demonios, más se evidencia la maldad y la oscuridad en sus vidas. Y esto también en los hombres de Dios. Entre más el hombre de Dios ore, sean 8 o 10 o 12 horas diarias, entre más ayune, entre más vigile, entre más busque la presencia de Dios, más presencia de Dios habitará en su vida, más presencia de Dios acompañará su ser. Pero era un momento donde ellos habían tomado un toro, lo habían sacrificado, lo habían hecho presa, lo habían colocado ante la presencia de este demonio Baal y estaban esperando que la presencia de este demonio se manifestara. Y durante todo este tipo de rituales, ellos estaban buscando que el espíritu se manifestara. Pero nada, no acontecía nada durante todo este tiempo.